Vidas de Película, hoy Héctor Olivera. Bienvenido, Héctor, a este ciclo de ADAC, Vidas de Película. Muchas gracias. En general, los directores o los aficionados del cine siempre tenemos un recuerdo como un momento mágico, una película que vimos en nuestra infancia y que nos conectó con el cine. En tu caso, no es exactamente un recuerdo mágico, sino más bien es un recuerdo tenebroso. Sí, vos te referís seguramente a Yo Acuso, una película que vi de niño y que me impactó muchísimo y que me produjo pesadillas. Pero esa película en realidad no determinó nada respecto de mi carrera. La que fue significativa fue una que nunca vi. Yo era cadete del Liceo Militar, tenía 15 años, no pensaba para nada en la carrera cinematográfica, tampoco la militar. Y un día mamá, que era vestuarista, que trabajaba con Mario Banarelli, me llevó a los estudios Baires, que nosotros no teníamos clase, no sé por qué, pero se estaba filmando. Y ahí en el estudio B de Baires, que para mí fue fundamental por todo lo que hice después ahí, como productor, como director, descubrí el mundo maravilloso del cine. Se abrió el portón y ahí estaba Viena del 1800, una película sobre la vida de Schubert, que se llamaba Inspiración. Los decorados, la escenografía, el vestuario, ese mundo del rodaje, ¡ufala! Y fue maravilloso para mí porque a los 15 años tuve la vocación absolutamente definida de que quería ser director de cine. Tu primera experiencia es como asistente, como pizarrero, con Arancibia. La película estaba basada en una novela inglesa que era El molino a orillas del Floss. Entonces el río Floss se representó en los lagos de Palermo y se construyó una casa muy cottage inglés del siglo anterior sobre el lago, y me pusieron arriba de un bote a moverlo y a hacer ola. Y yo vivía muy cerca y vivía frente a la escuelita Granaderos San Martín, ahí en la punta del hipódromo argentino. Entonces fueron todos los amigos del barrio y dice, ¿sabés de qué labura Héctor? De hacer ola. Ese fue mi primer trabajo en la película de Arancibia. En tu caso es como el de José Martínez Suárez, son aquellos que se hicieron dentro de la industria comenzando desde cero. Absolutamente. ¿No? Y tuviste maestros como Soffici, Amadori, maestros realmente muy importantes, que en realidad en esa escuela del hacer, del producir, tu perfil era el de productor. Te explico. Yo empiezo como ayudante de dirección, trabajo primero con Arancibia, después con Francisco Mujica en una película que se filmó en Chile, que fue gloriosa para mí porque fui como segundo ayudante y terminé como asistente. Después trabajé como ayudante de dirección de Catrano Catrani en una película que se filmó en Mendoza, que fue Lejos del Cielo. Y después de estar 2 meses sin trabajo, 3, ahí te entra la angustia del trabajo independiente, me llamarán para otra. Y me convocó Eduardo Bedoya, que era el productor de Artistas Argentinos Asociados que filmaban los estudios Baires, unos estudios que había construido Bedoya junto con Natalio Botana. Y Bedoya me ofreció ser ayudante de él en producción. Y yo le dije, ay, pero que yo estoy en dirección. Bueno, trabajás conmigo y después pasás a dirección. Y debo haber sido muy buen asistente de él porque estuve 5 años a su lado, gracias a Dios, porque aprendí todo lo que podía aprender y 2 años después de dejarlo a Bedoya constituía Aries con Fernando Ayala. Formación de director fue primero Borcosque, no a mí, pero Borcosque viajó a Hollywood en los años 30 y se trajo hasta las planillas que había, porque entonces el cine argentino no tenía ¿qué te puedo decir? Una disciplina de trabajo, ni era un cine industrial, ¿no? Claro. A tal punto, por ejemplo, que cuando los Machirán de Arena inauguran en los estudios San Miguel, hacen 3 películas para tirarlas a la basura para que los técnicos aprendan a trabajar. En fin, era una otra época. Borcosque le enseña a Mujica, a Francisco, el pibe,
el chorizo Mujica, como le decían, esas cosas argentinas de otra época, de ponerle esos sobrenombres a la gente. Y Mujica a Ayala y Ayala a mí, digamos. Esa es la cadena de aprendizajes. A pesar que, por supuesto, estos directores de los que te hablo, desde Sofici a Ademar, eran toda una experiencia estar al lado de ellos. Sin embargo, tu rol de director comienza, como habías dicho vos al principio, mucho tiempo después. Por una razón, porque con Ayala él sabía que yo quería dirigir, etcétera, pero, en fin, tuvimos un gran drama, que nosotros creímos que la cosa era tan fácil como hacer El Jefe. Éxito de taquilla, éxito de crítica, premios internacionales, etcétera. Y ya el segundo tema, que fue El Candidato, y el tercero, Sábado a la Noche Cine, empezamos a andar mal y a endeudarnos. Y entonces, en una circunstancia así, ¿yo qué iba a decir? No, yo quiero dirigir cuando estábamos con un drama económico cada día mayor. Teníamos 33 juicios. Era una situación insoportable. Y había habido 3 años antes un éxito formidable que se llamó La cigarra no es un bicho. Y paseando por la calle Chile, me acuerdo de un cartelito que digo hotel alojamiento. Le digo, pero esta es la cigarra de hoy, es hotel alojamiento. Esa película costó $80.000, era en blanco y negro, y dio de boletería $500.000. Fue una cosa así escandalosa. Y bueno, y eso cambió la filosofía de Aries. Entonces, cuando después de hotel alojamiento Aries se estabiliza, yo digo, bueno, me ha llegado el momento. Y el momento fue hacer una sátira sobre el psicoanálisis. Una película que se preestrenó en Trasnoche en el cine Iguazú y llenó la Trasnoche y empezó muy bien y fue un éxito de público. Y llegamos al 73, 74, donde encarás un proyecto que para mí es importantísimo desde el punto de vista de la historia del cine argentino y de tu rol como director, que es La Patagonia Rebelde. Sin lugar a dudas, una película emblemática. Antes de La Patagonia, yo hice una película que pasó casi desapercibida y que algunos memoriosos rescatan para bien, que se llamó La venganza de Beto Sánchez. Que se hizo en tiempos de Lanusse. Sí. Que el director del Instituto de Cinematografía, que era un coronel Ridruejo, me dijo, yo no puedo apoyar esta película, pero, por supuesto, Olivera, hágala. Hágala, total, se va a estrenar después de las elecciones. Y era una película que casi me hace boleta, porque después de La Patagonia Rebelde, de las amenazas de las 3A, Fernando Ayala y a mí, un coronel amigo me dijo, mirá, yo le estaba hablando con mis camaradas de armas y vos tendrías que haber sido boleta, pero no por La Patagonia Rebelde, donde el coronel estaba hecho con mucho respeto, cómo se ve que tenés formación militar. Pero ¿cómo se te ocurrió hacer esa película La venganza de Beto Sánchez, en que un ex Colimba le mete un revólver al oficial instructor 20 años después y lo humilla? Eso es darle ideas a los muchachos. ¿Cómo se te ocurrió hacer una cosa así? Bueno, esa película fue el antecedente, fue mi primera vinculación con una problemática social. Una película que ya te digo, pasó desapercibida, pero que yo valorizo mucho porque además como momento en mi carrera cinematográfica como director fue importante. Ahora, evidentemente La Patagonia Rebelde, como señalaste, es la película más importante que yo he realizado en muchos sentidos. Y además fue la película que 70 críticos en los años 80 señalaron como la más representativa del cine argentino en colores. Y además, te dio el primer galardón en Berlín. Te dio el primer Oso de Plata. La Patagonia Rebelde y el segundo fue para Nora Pérez. Se rebaja a 80 pesos por mes. Carreteros de 130 a 90 pesos. Ovejeros de 140 a 100 pesos. Cocineros de estancia de 160 a 120 pesos. Arrieros por día de 25 a 12 pesos. Estos salarios reemplazan a los del anterior convenio que queda definitivamente derogado.
El recuerdo de vuestra actuación en la Patagonia perdurará en la memoria de sus habitantes como enseñanza de lo que son capaces los hombres inspirados en el cumplimiento del deber y en la grandeza de la patria. Amigos! For he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, and so say all of us, and so say all of us, and so say all of us, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, and so say all of us. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hasta ese momento, el cine argentino mostraba un policía en una actitud negativa, tenía que estar de civil. Y no te cuento un militar, los militares en el cine argentino antes de la Patagonia Rebelde eran todos impolutos. Totalmente. Y mi actitud fue, primero, no soy un hombre de izquierda, ni voy a ser un... Yo soy un burgués, tengo formación militar, no soy un extremista, no tengo nada que... Yo puedo hacer una película crítica, fue un acto de soberbia. Después de 6 películas, entre las que está una experiencia, El Muerto, ¿no? La adaptación que vos hiciste de un cuento de Borges, con el cual tuviste un vínculo y a través de la película. No pude sacarle nada más que la colorada era irlandesa. Fueron 3 o 4 noches comiendo con él. Pero es muy simple, si no, él hubiera escrito novelas y escribía cuentos. Siguiendo con esta cuestión de la Argentina en medio de una lucha intestina, fundamentalmente dentro del propio peronismo, se ve que esta idea, ese recuerdo, que fue traumático para todos los argentinos, perduró en vos, porque tomás la novela de Soriano, No habrá más penas ni olvido, que justamente retrata este enfrentamiento. Brevemente. Leo la novela de Soriano, que Soriano vivía en París, exiliado. Y digo, pero esto es fascinante esta película. Es la gran oportunidad. Y Ayala, que era mucho más sensato que yo, me dijo, pero Héctor, en estos momentos hay 3 afiliados peronistas contra un radical. Todo el mundo dice que en las próximas elecciones vuelve el peronismo. ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Por qué no esperamos? Le digo, pero Fernando, si gana el peronismo es imposible hacerla porque teníamos un recuerdo del peronismo en el cine que era el de Raúl Alejandro Apol. Y si gana Alfonsín, si gana el radicalismo, se transforma en una película oficialista. Hagámosla y estrenémosla antes. Wow. Fue realmente jugarse porque totalmente no sabíamos qué iba a pasar y demás. Recuerdo perfectamente la controversia que provocó porque efectivamente para muchos peronistas era una versión gorila del enfrentamiento y para otros peronistas la veían también como una versión muy real de lo que había ocurrido, transformado metafóricamente. Tanto así que la película se preestrena en el Maxi 1, que fue tal el bullicio que tuvimos que habilitar el Maxi 2 en el preestreno, y los amigos salían diciendo, te felicito y sentido pésame. Estábamos hablando de septiembre, y las elecciones fueron en octubre, y todo el mundo daba por sentado que ganaba el peronismo y que la película iba a ser bueno, devastadora. La película no fue otro Oso de Plata de Berlín, fue la película mía más premiada internacionalmente. Bueno, che, desacatados, se me acabó la paciencia. O salen o los cagamos a tiro. ¡Llanos, boludo, cornudo y bigotudo! ¡Apunten!
embarricada. ¿Qué hacen? ¿Yo qué tengo que ver? ¡Atrás! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Los muchachos de la cuadrilla! ¡Tire, carajo! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Perón! ¡Un solo corazón! 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 Después de este film hay años de trabajos con éxitos. Una película que también fue una película que conmocionó a una generación de chicos que habían visto o sufrido la dictadura un poco de costado, como fue La noche de los lápices. El caso María Soledad, años más tarde, casi 10 años más tarde. Digamos, tu preocupación de retratar es como una especie de revisionismo histórico dramatizado, digamos. Son los grandes temas que conmocionaron a la sociedad argentina, contados de un modo que la gente pudiera entretenerse, que no fuera una lección de historia, ¿no? Simplemente. Bueno, vos mencionaste una palabra que odian los críticos y los colegas muy especiales, que es entretenimiento. En un país donde hay bastante pobreza todavía, donde hay mucha gente que no llega a fin de mes, etc., yo no concibo que si nosotros estamos subsidiados por el pueblo argentino, porque desde 1948, cuando yo empiezo a trabajar, que empieza el impuesto cinematográfico hasta ahora, siempre he estado subsidiado por el pueblo que va a ver las películas, que alquila videos, que los compra, etcétera, etcétera. Lo menos que uno puede hacer es entretener a ese público. Si puede hacer una gran obra, macanudo, si no tiene talento, que no la haga, pero que haga por lo menos algo que no sea aburrido. Esa es mi posición, siempre la ha sido. Y creo yo que las películas que han mencionado y muchas otras, en todos los casos, cuentan historias. Nosotros los directores de cine somos contadores de historias en imágenes y sonidos. Por supuesto hay directores que, más que una historia, cuentan climas, cuentan personajes, etcétera, de una manera muy respetable. Pero fundamentalmente yo creo que lo que tenemos que ser es respetuosos de nuestro público, sobre todo en una cinematografía como la nuestra, que depende del aporte del impuesto cinematográfico. Me parece muy interesante tu última película, por lo menos tu última película de esta etapa, donde aparece también un personaje para mí fascinante que está ligado a tu historia, que es Natalio Botana, director de crítica. Permiso, Natalio. ¿Qué te pasa? Llamó Legarreta del Congreso. Lo mataron al senador Bordavere. Parece que el tiro iba para el doctor Lisandro de la Torre. ¿Don Lisandro? Señor. No, Amalia, ahora no. Es que lo llaman de la presidencia, el general Justo. Línea 2. Botana. Yo no soy Uriburu. Este es un gobierno democrático. No me pueden andar matando gente en el Congreso. Imagínese, Natalio, un senador de la Nación.
¿Qué van a decir en Europa? Que somos unos indios, que matamos senadores en el Congreso. Los países serios no hacen eso. Matan nativos en sus colonias. Este empresario también, por lo menos en mi interpretación, tiene esta cuestión de dualidad moral, como lo tiene Varela, entre transformarse en un Hearst, en una especie de Hearst criollo, aunque él era uruguayo, ¿no? Y cierta lealtad moral. Por eso tiene su mujer que es anarquista. Él mismo fue antifascista, pero también contribuyó al derrocamiento de Irigoyen. Y me parece que el mural, más allá de contar la historia de Siqueiros, que pinta ese famoso mural en los sótanos de esa mansión que tenía el magnate, me parece que está muy bien retratado este personaje que tiene este conflicto. Diario con la muerte de Uriburu. Aquí tiene. Muchísimas gracias. Diario, prensa, crítica. Diario con la muerte de Uriburu. Ante su cadáver, sin odio y sin perdón, críticas el silencio que merece la muerte. Botana. Y me dio un enorme placer hacer la película porque eran años de estar pensando en los Botana y de repente viajé a México y me encontré con un mundo, el de este mexicano loco que fue Siqueiros, que intentó matar a Trotsky, que fue a luchar en la Revolución Española, en la Guerra Civil Española y que empezó como capitán, llegó a teniente coronel y que uno de los tantos grabaciones que tengo de él dice, porque el arte de la guerra está por encima de cualquiera de las artes. Un gran pictórico, un gran artista plástico diciendo eso. Toda esa gente, la Blanca Luz Brum, esta poetisa uruguaya que fue de armas llevar, en fin. Imposible no contar esta historia. No, claro, y para alguien que como yo había vivido la historia de los Botana desde adolescente. Siempre la última pregunta de estos encuentros tiene que ver con la película que alguna vez quisiste hacer y todavía no, dentro de la extensa filmografía, alguna que vos decís, esta es la que yo quiero hacer. Después de haber hecho La Noche de los Lápices, le digo a Daniel Cohn, mirá, fue una película muy dolorosa de hacer y de exhibir llantos y por todos lados. Hagamos entretenimiento puro y me puse con un proyecto llamado La Bandolera Inglesa, que lo iba a hacer antes del mural y que se cayó junto con la crisis de Wall Street. Pero, digamos, no, si no la hago, que no creo que la vaya a hacer porque es una película ya demasiado costosa, demasiado... no se necesita un hombre joven que vaya a filmar semanas y semanas en la Patagonia. No es una frustración no haberla hecho. ¿No? Bueno, gracias por venir.